Mega Noticias con Paco Ramírez. Lo hice con dedicación y lo mejor de mi voluntad durante el tiempo que me fue posible. Con el fin de que la economía del país crezca sobre bases sólidas. La salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda no fue sorpresa, pero sí deja un reto monumental para su sucesor, Edgar Amador. Se va a un momento crítico para la economía mexicana que enfrenta desafíos como la estabilidad fiscal y la inversión pública. Llegó con la misión de dar estabilidad y confianza a los mercados y en gran parte, déjame decirle, lo logró. Sin embargo, su margen de maniobra fue limitado frente a las exigencias del expresidente, a quien nunca le puso un alto. Al cierre de la administración gestionó endeudamiento para cumplir con las megaobras. Creció el déficit público con un presupuesto récord de más de 9 billones de pesos. Deja entonces a la Hacienda con finanzas públicas comprometidas. Ahora bien, Edgar Amador, un economista experimentado, hereda un panorama económico complicado, con riesgo de recesión y de frente una locomotora sin freno llamada Donald Trump. Estabilidad financiera, el gran reto para el nuevo secretario de Hacienda, que por cierto, de inmediato le sacaron ya trapitos al sol, se sacó la rifa del tigre y ahora le toca domarlo. Vámonos con los claroscuros de Ramírez de la O, Leticia Alcántara. ¿Qué tal? Rogelio Ramírez de la O dejó la titularidad de la Secretaría de Hacienda. Se queda como asesor económico para asuntos internacionales, confirmó la Presidencia de la República. Ramírez de la O, quien fuera el tercer secretario de Hacienda de la pasada administración, llegó a la dependencia en julio de 2021, luego de la salida de Arturo Herrera, quien a su vez llegó después de la renuncia de Carlos Ursúa. Desde entonces ha estado a cargo de la política hacendaria. La que sería la primera baja del gabinete estaba anunciada, y es que el año pasado la presidenta solicitó la permanencia de Ramírez de la O y parte de su equipo para abordar uno de los mayores retos de las finanzas públicas, disminuir el déficit fiscal de 5.7 a 3.9% del Producto Interno Bruto. De la O dijo que sería hasta diciembre cuando se quedaría al frente de la Secretaría. Entre los logros reconocidos por él mismo fue que en el presupuesto de 2025 y en la política fiscal y financiera se diera prioridad a la población más desprotegida con la permanencia de los programas sociales. Un incremento en la recaudación y mayores ingresos han permitido un buen manejo de las finanzas públicas, situación que ha permitido también mantener el grado de inversión y buenas calificaciones crediticias. Sin embargo, el déficit fiscal de 5.7% registrado al cierre de 2024 es un nivel no visto en décadas y la deuda pública subió 5 puntos porcentuales hasta una proporción del 51.7% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, Ramírez de la O se va en momentos en los que los pronósticos de crecimiento se han reducido ante la amenaza arancelaria y la inflación empieza a repuntar. Ramírez de la O se caracterizó por tener pocas presentaciones en público. Si bien mantuvo cercanía con inversionistas, se apoyó en sus dos subsecretarios, Gabriel Llorio durante el sexenio de López Obrador y Edgar Amador Zamora, quien ahora asume la titularidad de Hacienda. Cercanos a Ramírez de la O aseguran que no le gustaba estar en el ojo público, por lo que desde hace ya tiempo se sabía de su deseo de abandonar el cargo. Analistas estiman que Edgar Amador probablemente mantendrá el enfoque político del ministro saliente y consideran que es un nombramiento seguro, ya que está familiarizado con los temas de la hacienda pública y probablemente estará más cerca de los mercados y de los inversionistas. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Leticia. Y ya le adelantaba que al nuevo secretario de Hacienda ya le sacaron sus trapitos al sol.
Edgar Amador fue secretario de Finanzas en casi todo el sexenio del entonces jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, de 2012 a abril de 2018. Pero en 2019, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, en la administración de Claudia Sheinbaum, lo investigó por presuntos actos de corrupción. Se abrió el expediente, y se lo digo tal cual, OIC SAF diagonal 7 diagonal 1584 diagonal 2019, el cual 3 años después determinó que era responsable de los cargos y en 2021 fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 3 meses. Cumplió la sanción y hoy la propia Sheinbaum lo nombra secretario de Hacienda. Establecemos comunicación con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Querido Roy, buenas noches. ¿En qué momento el cambio en Hacienda? ¿Cómo lo ves? Justo es el momento. Fíjate, sorpresa, no, estaba muy anunciada, ¿no? Que si en transición, que si después de presentar el presupuesto, que si con el cambio de año, así que estaba anunciado, era crónica de un cambio anunciado. Es el primer cambio relativamente suave, pues desde hace tiempo, porque ni cuando entró Ursúa sustituyendo al PRI, ni cuando entró no, el que le siguió, y no hubo cambios suaves. Este es el primer cambio suave, digámoslo así. Lo cual implica que no va a haber ningún cambio en la política económica. O sea, no va a haber cambio. O sea, entra el que desde hace tiempo ayudaba a manejar la hacienda pública. ¿No? Ramírez de la O, él no quería estar. Así pongámosle, no lo corren. Él no quería estar. Tan es así que lo nombran asesor y él dice porque es familiar el tema. Que va. Pero el momento, primero es un viernes, ¿no? Para no mover mucho los mercados. Exacto. Es un viernes. Segundo, es un momento en donde todas las expectativas de crecimiento para México para abajo. Banco de México hasta 0.6, los analistas económicos 0.5, nadie está arriba del 1%. Cuando los criterios económicos de Hacienda que él se nos está complicando ahí la comunicación con Roy Campos en un tema que es vital, déjeme decirle, o sea, sí, bien, como bien dice Roy, es el momento, pero también tenemos que ver que apenas unas horas después de que Donald Trump dice, ok, un mes más a los aranceles, esto fue ayer mismo Rogelio Ramírez de la O le dice a la presidenta, ya me voy, y empiezan a preparar todo para que hoy, empezó a circular el rumor desde por ahí del mediodía, un rumor que, como bien dice Roy Campos, ya todo el mundo intuía que era un strike cantado, pero difícil. No sé si ya recuperamos a Roy. Sí, aquí estoy, escucho perfecto. Ahí está. Sí, estábamos hablando, estabas diciendo del momento, ¿no? Sí, es el momento. La sorpresa es el momento, ¿no? Pero hay que ser sinceros. Cualquier momento hubiera sido complicado. O sea, cualquier momento. Hay que ser sinceros, ¿no? Si hubiera sido en febrero antes de los primeros aranceles, o ahorita, o dentro de 2 meses, hubiera sido complicado cualquiera. Se eligió este momento en una semana en donde pues ya nos dieron otra pausa, donde se anuncia una inversión importante ahí en Querétaro, ¿no? De Mercado Libre. O sea, se escogió este momento y se escogió un viernes para que los mercados no reaccionen muy feo y tengamos hasta el lunes para que vuelva a abrir la bolsa. Sí. Pero a Edgar Amador le dejan un problemón. Exacto, a eso quería llegar. A ver, tenemos problemas de inflación, problemas de posible riesgo de recesión, el tema de los aranceles, un mes, bueno, tendrá un mes para respirar, pero finalmente el golpe va incrementándose. Sí, lo de la inflación es riesgo, pero digamos que estás todavía en el controlado, ¿no? Está todavía en niveles controlados la inflación, pero el crecimiento no. Y espérate que todavía no nos vienen las calificadoras, porque las calificadoras todavía no toman en cuenta todo lo de los aranceles de Trump, la falta de inversión extranjera nueva. O sea, ahí vamos a tener un problema cuando las calificadoras y nos afecten las tasas de interés que nos cobran los bancos extranjeros.
¿no? Yo creo que sí dejan un gran problema. Podemos adelantar, este no va a ser un año de gran crecimiento económico e incluso podemos decrecer, ¿no? Uf. Pero el primer año de López Obrador también decreció, primer año de Fox decreció, o sea, los primeros años son difíciles, pero este podemos adelantar que no va a ser un año de jauja económica. Es la mejor carta que tenía, tomando en cuenta que es el arranque de la administración Sheinbaum. Yo creo que sí, yo creo que la mejor carta es Amador y no nomás eso. ¿Recuerdas que cuando fue nombrando al gabinete, incluyendo a Ramírez de la O, hablábamos de que a qué grupo pertenecía y cuáles eran de ella y cuáles le dejaban? Yo creo que ella eligió a Edgar Amador y podemos considerar que hoy el secretario de Hacienda sí es cercano a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, entonces yo creo que A ver, a él lo clasificaríamos con ese grupo. ahí me entra una duda, lo que acabo de mencionar, lo que apareció, de inmediato sacaron sus trapitos al sol, aquella inhabilitación promovida por Claudia Sheinbaum, cuando él era secretario de Finanzas con Mancera, ¿sí? Lo inhabilitan 3 meses. Tiene que ver con una situación ahí de aquel tema de las inmobiliarias, vamos. Y ahora es Claudia Sheinbaum la que lo nombra Sí. secretaria de Hacienda. ¿Cómo ver todo eso? Oye, a ver, hay que ser sinceros. La 4T está llena de expanistas, expriistas, exfuncionarios que la misma 4T en su momento criticó, ¿no? Pero luego Claro. se fueron adquiriendo y sí trabajó cerca de ellos. Creo que Claudia sí le tiene total confianza. Ella lo puso de subsecretario, aprendió, cogobernó en Hacienda y hoy garantiza una, digamos, una estabilidad y una continuidad en la política económica, que hay que decir, la economía es política. O sea, no nos quitemos, la política se refleja en los presupuestos, se refleja en la economía. Así que él es parte de la política del Claudia Sheinbaum. Oye, de rápido, Roy, tu apunte en torno a esto que pasó ayer. Por un lado, un mes más, y por el otro lado, el elogio a Claudia Sheinbaum, que además no lo entiendo porque nos pega un día y al otro dice, nos aplaude y nos felicita. Es Trump. Uy, no, se nos volvió a complicar la comunicación con Roy Campos, a quien de antemano le agradezco que nos haya regalado estos minutos.